que tiene una insuficiencia cardíaca etapa 1, el primer grupo de medicamentos que hay que indicar son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y desde el punto de vista de antianginoso, no son fármacos de primera línea, pero hay algunos estudios que sugieren que disminuye la demanda de oxígeno por parte del miocardio, mejoran el flujo coronario y reducen la hipertrofia y la masa ventricular. Aumentan la densidad de los capilares y la reserva coronaria. Entonces, según estos estudios, pues sería una excelente indicación en pacientes con cardiopatía isquémica. Ya les mencioné algunos de los fármacos. Está el captopril, que se ha dejado prácticamente nada más para urgencia, el enalapril, el lisinopril, el benacepril, el quinapril, el ramipril, el fosinopril también, que son varios de los medicamentos. Las indicaciones para insistirles: hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca crónica con reducción de la función ventricular sistólica, infarto del miocardio, y una indicación extremadamente importante es la prevención de la nefropatía diabética. En la hipertensión, por todos estos mecanismos que les expliqué, normalizan la presión arterial en alrededor del 50% de los pacientes con una hipertensión leve a moderada y con un cumplimiento del tratamiento no farmacológico que hay que insistirle a los pacientes. En 90% de los enfermos con hipertensión leve a moderada, la hipertensión se controla combinando un IECA con otro medicamento, por ejemplo, con un diurético, con un beta bloqueador, con un bloqueador de los canales del calcio. Reducen pero no cambian mucho la secreción de aldosterona en la población en general de pacientes con hipertensión arterial. En individuos con riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminuye la tasa de infarto agudo al miocardio, disminuye la incidencia de apoplejía, que es decir, de accidente cerebrovascular, y de muertes. En pacientes que presentaban pruebas de afección vascular o diabetes y otro factor más de riesgo cardiovascular, en algunos estudios realizados fue demostrado que disminuye. Les expliqué que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible y es un factor de riesgo de otras enfermedades, accidente cerebrovascular y de la cardiopatía isquémica. Entonces, el IECA disminuye el riesgo de muerte de los pacientes con cardiopatía isquémica y con enfermedad cerebrovascular. Reducen la mortalidad, como les acabo de decir, por enfermedad cardiovascular e infarto en ensayos, se ha demostrado en ensayos clínicos realizados en Europa desde el año 2003. En insuficiencia renal crónica hay algunos estudios que plantean que previene o retrasa la progresión de la nefropatía, que tiene efectos nefroprotectores por todo lo que les expliqué anteriormente. Esto hay varias escuelas con diversos criterios, que hay una disminución de la progresión de la retinopatía en diabéticos, es decir, que es un medicamento de elección, como ya les he explicado, en el diabético, que atenúa la progresión de la insuficiencia renal en individuos con nefropatía, incluso no diabética. La disminución que producen en la presión capilar glomerular, por consiguiente, y una dilatación arteriolar renal eferente, es una de las causas por las que están indicados en los diabéticos. El incremento de la selectividad para la permeabilidad de la membrana para la membrana de filtración, para la membrana basal glomerular, y la reducción de las concentraciones intrarrenales de angiotensina 2, todo esto favorece la protección del riñón en el diabético y en el no diabético. Nos quedaría hablar un poquito de la posología de este grupo de medicamentos, que vamos a explicarla posteriormente. Continuamos con la posología de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. La posología, en primer lugar, va a depender para la enfermedad que el médico vaya a indicar el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Si lo vamos a indicar para una hipertensión arterial, es una dosis. Si lo vamos a indicar para una insuficiencia cardíaca, es otra dosis. Si lo vamos a indicar para una angina, pues es otra dosis. Comenzamos con el captopril,
El uso del captopril se ha dejado prácticamente para urgencias. ¿Por qué? Porque es un medicamento que tiene una vida media muy corta y el paciente lo toma, pero a las 8 horas puede volver a subir la presión arterial porque ya pasó el efecto del medicamento. Sin embargo, hay inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina un poquito más modernos, como el lisinopril, el enalapril, que el efecto va a durar mínimo 12 horas. Entonces, el captopril, la dosis inicial es de 25 miligramos a 50 miligramos en la hipertensión arterial. Debo aclararles que el aumento de la dosis es gradual, cada 2 semanas. No podemos indicar hoy 50 miligramos y porque el paciente mañana está hipertenso, indicarle 100 miligramos. Cada 2 semanas. ¿En qué hay que insistir? Usted está comiendo con sal, usted está comiendo con grasa, usted no está practicando ejercicio, en el tratamiento no farmacológico. Y en estudiar bien al paciente y buscar si hay alguna causa secundaria de la hipertensión arterial. Podemos aumentar la dosis de captopril hasta 100-150 miligramos al día en 2 tomas, dosis máxima 150 miligramos al día. Si lo indicamos para la insuficiencia cardíaca con reducción de la función ventricular sistólica y combinados con diuréticos, paciente con insuficiencia cardíaca generalmente es un paciente anciano y es un paciente polimedicado. ¿Qué significa esto? Que toma más medicamentos que igual disminuyen la presión arterial. Entonces hay que iniciar con 6,25 miligramos, 12,5 al día, administrarlo cada 12 horas y si es necesario aumentar hasta 50 o 100 miligramos al día en 1 o 2 tomas, que prácticamente nunca va a ser necesario aumentarlo porque como les expliqué, toman a veces 2 combinaciones de diuréticos, toman otros medicamentos que también tienen efecto hipotensor. En insuficiencia cardíaca crónica, la dosis oscila de 6,25 a 12,5 miligramos si es un paciente anciano. En el infarto al miocardio, el tratamiento a corto plazo es de 6,25 a 12,5 a las 2 horas y 25 miligramos a las 12 horas. Si el paciente tiene una nefropatía diabética, de 75 a 100 miligramos al día en varias dosis. Y el paciente con insuficiencia renal, todos los medicamentos, si es un paciente con insuficiencia renal, hay que hacerle ajuste de la dosis y ya en el paciente de insuficiencia renal, pues no es el hipotensor de elección. Tenemos el lisinopril, que la dosis va a ser en la hipertensión esencial 10 miligramos al día con una dosis de mantenimiento de 20 miligramos al día. El lisinopril, la dosis máxima es de 80 miligramos al día en la hipertensión arterial. Si tenemos un paciente que se lo vamos a indicar para la insuficiencia cardíaca, la dosis inicial es de 2,5 miligramos al día, aumentar cada 2 semanas, una dosis máxima de 35 miligramos al día. En el infarto del miocardio se indican 5 miligramos, seguido de 5 miligramos a las 24 horas de lisinopril, 10 miligramos a las 48 horas y después 10 miligramos al día. Y le expliqué que no es un medicamento por algunas escuelas de elección en la cardiopatía isquémica y hay otras tendencias que sí orientan de indicarlo en la cardiopatía isquémica. Otro de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina muy utilizado es el enalapril. El enalapril en la hipertensión arterial se usa de 5 a 20 miligramos al día con una dosis de mantenimiento de 20 miligramos al día y una dosis máxima de 40 miligramos al día. En la insuficiencia cardíaca sintomática, la dosis inicial es de 2,5 miligramos, se aumenta cada 2 o 4 semanas con una dosis de mantenimiento de enalapril de 20 miligramos, máximo del enalapril 40 miligramos al día. ¿Qué significa? La dosis oscila desde 5 a 20 miligramos. Hay dosis inicial, dosis de mantenimiento y dosis máxima. Usted le indica 5 miligramos. Lo puede aumentar para mantenimiento a 20 miligramos. No le funcionó, usted debe saber que lo puede llevar a una dosis máxima que es 40 miligramos al día. En las contraindicaciones de los IECA está el angioedema asociado a un tratamiento con inhibidores de convertidora de angiotensina. Si el paciente
presentó un cuadro de angioedema tomando algún IECA, pues no se le puede indicar. El edema angioneurótico hereditario, idiopático, las embarazadas y los pacientes que tienen reacciones de hipersensibilidad. En los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y en todos los hipotensores hay que tener en cuenta algo que se llama precaución. ¿Qué van a ser las precauciones? No son contraindicaciones absolutas, pero hay que tener, con este grupo de pacientes, con estas patologías, pues hay que tener precaución. Se pueden indicar, pero con cuidado. Ahí estarían los ancianos que tienen una farmacocinética completamente alterada y diferente al adulto joven, entonces llevan dosis mucho más bajitas para evitar los efectos adversos de los IECA. El paciente con enfermedad cerebrovascular se debe evitar disminuirle mucho la tensión arterial porque puede disminuir el riesgo sanguíneo cerebral. Entonces igual es otra precaución que hay que tener. El paciente con estenosis de la válvula aórtica o válvula mitral se le pueden indicar, pero con precaución. La miocardiopatía hipertrófica hay que tener precaución. La estenosis unilateral o bilateral de la arteria renal, hay que tener mucho cuidado con los IECA, y en los pacientes con enfermedades del colágeno. Dentro de los efectos adversos está la cefalea, el mareo, a nivel del sistema nervioso, a nivel del aparato digestivo, las diarreas y los vómitos, en el sistema genitourinario, la disfunción renal. Desde el punto de vista de las reacciones de hipersensibilidad, puede producir angioedema y puede producir tos. La tos, la urticaria y el angioedema son motivos de contraindicar los IECA y indicar un ARA2, que es de lo que vamos a hablar en un ratico. Si el paciente tiene antecedentes de alguna enfermedad crónica que cursa con tos, pues hay que tener un poquito de cuidado porque el IECA puede dar tos como efecto adverso. Entonces, si lo podemos evitar en un asmático, pero no un asmático controlado, un asmático que siempre está tosiendo, o un paciente con una tuberculosis que siempre tiene tos, o un paciente con cáncer de pulmón, pues sería lo ideal. Pacientes con urticaria, con angioedema, es un efecto adverso y entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de uno prescribir para tener cuidado. La hipotensión es otro efecto adverso y la hiperpotasemia igual, entonces hay que tener un poquito de cuidado, no combinarlo con diuréticos ahorradores de potasio, porque entonces va a subir el potasio. Y en el caso del enalapril, pues puede producir lo que es un aumento de la creatinina sérica, que es importante que lo tengan presente. Entonces, en las contraindicaciones, así absolutas, hay muchas escuelas que hablan del paciente con función renal alterada, no indicárselo, con hipotensión sintomática, pacientes que le baja mucho la presión arterial con facilidad, con reacciones de hipersensibilidad, con edema angioneurótico también, en embarazadas y mujeres que están lactando, y en cirugía o pacientes que se le ha dado anestesia recientemente. Entonces estas son las precauciones, las indicaciones, la posología, toda la explicación del mecanismo de acción, en qué enfermedad hay que indicar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.